Queridos, ¿cómo están todos? Es un gusto para mí poder estar en este momento junto con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, y lo venimos haciendo cada semana con tema muy importante, es el Sermón del Monte, pero en este tiempo estamos viendo las leyes del reino. Ya dejamos las características de los ciudadanos del reino y entramos al tema de las leyes. Un reino debe regirse, debe funcionar con leyes, y esas son las que estamos viendo, y hemos visto las primeras tres muy importantes. Vuélvalas a ver, están grabadas, gracias a Dios, pueden volverlas a ver y repetirlas y darlas a otro, porque sin duda le va a servir estas leyes del reino. Y en este día también voy a hablar de tres leyes más y realmente son imparables. Así que vamos a orar y pedir al Señor su bendición, porque el poder de Dios quiere bendecirte, y eso es lo importante. Lo importante es que Dios nos bendiga, lo importante es que Dios nos hable, lo importante es que tomemos determinaciones importantes y andemos por ellas, que andemos de acuerdo a las leyes del reino. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad, porque no hay otra, Señor, no hay otra ocasión mejor en la que podamos estar que en tu presencia, en contacto con tu palabra, recibiendo ministración. Señor, gracias. Gracias por mis amigos, mis hermanos que están del otro lado, compartiendo a través de una carpeta, con su Biblia y tomando notas de lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús los bendigo, te doy gracias por ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y tiene preparado algo especial para nosotros. Hoy quiero hablarles sobre nuestra clase de hoy, es el juramento. Vamos a ver dónde nos dejó el pastor David, y tenemos temas muy importantes como que estamos acostumbrados. Miren, yo no sé si los argentinos solamente o todas las personas del mundo, pero que jura, te juro, te juro, te juro. Todo el mundo dice te juro y la palabra ya no vale nada. Cuando nosotros escuchamos hablar a nuestros mayores, yo también soy mayor, pero a nuestros mayores decían que solamente la palabra, según quien la decía, era creíble o no. Había algunos que eran creíbles, de si él te lo dijo, seguro sucede. Pero también si otro hablaba y no tenía una vida que lo respaldara, nadie le creía. Así que la palabra tenía valor. Pero vemos que Jesús ya lo enseñó a esto. Dice San Mateo 5, 33 al 37. Yo voy a leerles. Además habéis oído, dice el Señor, que fue dicho a los antiguos. ¿Qué fue dicho? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, eso es lo que escucharon para los antiguos. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurará, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Miren ustedes, qué sabio que el Señor. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y cierto, no podemos jurar por nada. Vos decís, ¿por qué no puedo jurar por algo mío? Bueno, porque tampoco es nuestro, ni siquiera un pelito nuestro, ¿no? Entonces, esto decía el Señor. Miren, es interesante porque la justicia legal requiere no jurar en nombre del Señor. Estamos hablando de los antiguos. Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Pero Cristo enseña que todo ciudadano del reino debe cumplir su palabra. Vamos a ver lo que dice aquí en Deuteronomio 23:21, lo podés también ver en Números 30, y dice Deuteronomio, cuando haces voto
a Jehová tu Dios, al Señor, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado para ti. Mire, es decir, cuando hacemos voto al Señor, cuando le prometemos al Señor algo, debemos cumplirlo. Pero también cuando hacemos cualquier promesa a alguien, porque ha salido de nuestra boca, nos hemos quedado atados, dice también su palabra, con nuestras palabras, a cumplirlo. El cristiano no necesita jurar para que se confíe en él. Yo no necesito, te lo juro, no. Mi palabra debe ser sí o no y cumplirla. Por eso dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero debemos practicar, ser fieles a lo que digo, porque realmente mucha gente se escuda, ¿no? Y dice, créeme, te lo juro. Y empieza a jurar por esto, por aquello, por mis hijos, por mi madre, por mi padre. Pero ¿qué necesidad hay si yo digo algo? Así va a ser. Debe valer mi palabra. ¿O que realmente no vale nada? Realmente tenemos que hacer valer nuestras palabras. Miren, los juramentos surgen del pecado, pues señalan desconfianza e inseguridad. ¿Por qué una persona dice, te juro? Porque el otro no me va a creer. Te juro por mi hijo, te juro por mi madre, por mi padre. ¿Por qué? Porque el otro no me va a creer. ¿No es cierto? Entonces, diciendo esto, la persona dice, sí, me juró. Y otros dicen que me caiga un rayo. Miren, en este tiempo han caído tantos rayos que no les conviene. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que decir de esta manera? Es porque no se nos cree la verdad. En ellas hay condenación, dice Santiago, miren en estas palabras. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Miren ustedes, o sea que hay condenación en esto, en Santiago 5:12, para el que está tomando nota y no tiene la carpeta. El segundo tema es la venganza. Lo encontramos en San Mateo 5:38 al 42. Así que vamos a ir siguiendo estos textos y ustedes con la Biblia. Dice, oíste que fue dicho, le dijo Jesús. Y esto lo practicamos todavía. Fíjense ustedes que así como los juramentos también es esto. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Verdad? Esa era la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Miren todo lo que les explicaba Jesús. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Allí seguimos con el otro tema después. Pero hasta aquí, hasta el 42, mejor dicho, tenemos estas palabras de Jesús. Se tomó su tiempo para desglosar lo que estaba permitido. ¿Saben por qué? Porque la justicia legal autorizaba la venganza. Fíjense. Sí, se puede vengar. Esto no es permitido, ¿no es cierto? Y uno hasta analiza los motivos, los criminólogos analizan si hubo venganza, cuáles fueron las motivaciones que tuvo para hacer tal cosa el victimario sobre la víctima, ¿no? Pero Cristo no solo la condena a la venganza, sino que enseña a no resistir al que es malo. Ahora, los fariseos de la época de Jesús se creían muy justos. Ellos se creían los más justos del mundo y por tanto exigían que los derechos sean respetados. Pero vemos qué es lo que dijo Jesús sobre esta justicia de los fariseos. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, lógicamente los fariseos se fijaban solamente en algunas cosas
que ellos practicaban y dejaban de practicar otras que eran importantes para el reino. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Y Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora yo te digo, si vuestra justicia no fuere mayor, si vamos a lo que ellos practicaban, eran demasiado justos, porque por eso te digo, se colaban el mosquito, porque ni una menta, ni esto, ni el otro podían pasar, ni un cereal mezclado con otra cosa, en fin, ni tantas cuadras podían caminar, ni debían cocinar siquiera en el día de reposo, es decir, eran muy puntillosos en todo lo que hacían. Pero Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, pero era una justicia para ser visto por los hombres, eran hipócritas. Señor quiere de nosotros que seamos realmente sinceros, que lo hagamos de corazón, que todo lo que hagamos en nuestra vida, en el reino de Dios, sea para darle la gloria a Él y no para ser visto por los hombres. Así que vamos a seguir viendo acerca de esta justicia, lo que el Señor practicó y enseñó. Él tenía todo el derecho a defenderse porque la ley lo permitía de los ataques de sus enemigos, pero Jesús no lo hizo ojo por ojo y diente por diente, lo que ellos practicaban. Es decir, practicaban algo que ya otros antiguos, otras civilizaciones, como la ley del talión, por eso le digo, Hammurabi ya lo había inventado él, ojo por ojo y diente por diente, porque así se hacía. Alguien te hizo mal o miró mal, bueno, ya, sacarle el ojo y diente por diente. La ley se lo permitía, pero él no echó mano de sus derechos, sino que voluntariamente lo cedió por amor, ¿no? Dice la Escritura. Entonces nos da 4 ejemplos allí que les leí de acerca de estos derechos, pero que debían cederse estos derechos. Vamos a ver el primero. Dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponele la otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el judío tenía derechos, porque la ley se lo permitía, de herir en la mejilla derecha al que lo hirió también en la mejilla derecha. Es decir, que lo podía hacer. Pero si este judío quería vivir bajo la justicia del reino de los dioses, tenía que ceder ese derecho. Ahora, ¿cómo lo hacía? En lugar de devolverle el mal por mal, debía mostrar la otra mejilla. Por eso es que el Señor lo dijo así. Segundo, dice, si alguien quiere llevarte a juicio, a un judío, por ejemplo, para quitarle la túnica, el judío tenía derecho a defender lo que era su propiedad. Pero si el judío quería vivir conforme a las leyes del reino, ¿qué pasaba? Debía ceder su derecho a conservar lo suyo y más aún, debía darlo también su capa, o sea, lo externo. Su túnica era la vestimenta interna, así que la capa era la externa. Y tercero, él enseñó también que si un judío era obligado a llevar una carga por una milla, tenía pleno derecho hasta llegar a la milla de decir esa milla y nada más. Saben que Palestina estaba bajo los romanos, bajo el poder de los romanos, y estos podían exigir a un judío que lleve una carga por una milla. Ellos la exigían, lo tenían como un esclavo y decían, vos llévame esto, llévamelo. ¿Se acuerdan cuando obligaron a aquel que llevara la cruz de Jesús? Bueno, ellos podían hacer esto porque la ley le exigía, pero también el judío tenía derecho de decir hasta acá no más y después no. Pero el judío que quería ser un buen ciudadano del reino, ¿qué pasaba? ¿Qué podía cambiar acá? Él tenía que ceder esto y podía incluso llevarlo otra milla más. Muy bien, llegamos entonces al último punto, pero antes quería contarles algo sobre la venganza.
Realmente nos carcome el alma, la venganza, para aquellos que han sufrido alguna pérdida de sus derechos, por así decirlo, o tal vez de derechos, digo, porque Jesús específicamente habló de los derechos, pero ¿qué pasa cuando nos roban? ¿Qué pasa cuando nos quitan algo que era nuestro, aunque sea un sueño? Pero tenemos ganas de destruir todo, de tirarnos al abandono. Pero el Señor nos dice, no os venguéis por vosotros mismos. Yo recuerdo, cuando era jovencita, tendría unos 18 años, en una oportunidad entraron ladrones a mi casa y fue terrible ese momento, difícil. Yo estaba estudiando, estaba con compañeras, nos despojaron de cosas y toda la gente que iba al negocio que teníamos en ese momento también los iban robando y se fueron y nunca más supimos de ellos. Pero en otra ocasión fue cuando ya estaba casada, hacía 3 meses nomás que estábamos casados con David, y en esa oportunidad entraron ladrones también a nuestra casa y justamente nos habíamos vuelto, íbamos a tomar el colectivo y nos volvimos para buscar abrigos porque teníamos una vigilia esa noche. Entonces volvimos y bueno, fue para mal porque llegaron estos sátrapas, digo yo, ladrones a nuestra casa y nos robaron. Y estuvieron mucho tiempo revolviendo y todo lo demás, nos daban vuelta todos los cajones, en fin. Pero lo que más me dolió dentro de todas las cosas que robaron es que me obligaron a darle el anillo de casamiento. Y yo lo que no quería era que David, mi esposo, se pusiera violento, así que en el sentido de que me hicieran daño a mí y entonces él iba a querer defenderme, porque ustedes saben cómo terminan estas cosas. Entonces yo se lo cedí al anillo, me lo saqué por mi propia voluntad, entonces, pero dejé el cintillo, lo guardé, lo escondí, pero les di mi anillo de boda que tenía recién 3 meses, así que eso fue lo que más me dolió, me indignó. Entonces cuando nos llevaban así como rehenes hacia el patio de la casa, yo oraba a Dios y le pedía que interviniera, que se manifestara de alguna manera, oraba en lenguas y fue así que casi uno de ellos me golpea porque dice, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? La cosa es que fue muy violento en ese momento, pero no pasó nada, se fueron. Y saben que después que ellos se fueron, yo me quedé muy mal. Fueron unos días muy difíciles donde yo esperaba que Dios obrara de alguna manera. Yo quería que Dios los hiciera pedazos, que bajara un ángel, no sé. La cosa es que estaba muy mal. Y esa misma noche tuve una revelación, digo, porque esa misma noche su palabra fue revelación para mi vida. Cuando esta palabra de Romanos capítulo 12 vino a mi corazón, que no nos venguemos por nosotros mismos, sino que Él iba a ser nuestro vengador, que Él, dice, ascuas de fuego, dice, amontona sobre aquel que te ha hecho daño. Así que dejamos la venganza en las manos de Dios. ¿Y saben qué? Eso fue realmente un bálsamo para mi alma, porque esa palabra, no os venguéis por vosotros mismos, yo me creía tan justa, pero sin embargo yo hubiera querido matarlos en ese momento, quería la venganza, quería que algo les pasara, pero sin embargo Dios me dio esta palabra y ¿saben qué? Me olvidé completamente de lo que yo deseaba, de lo que yo quería realmente en ese momento y lo material después se repone, pero nunca más volvemos a tener estos momentos difíciles de violencia en nuestra casa, en nuestro hogar. Así que yo te animo a que ores al Señor si tenés una situación así, si has vivido una situación de violencia de cualquier índole, puede haber sido un robo, puede haber sido sexual, puede haber sido otro tipo de abusos, en fin, déjalo todo en las manos de Dios porque Él va a hacer justicia, te lo puedo asegurar, y la paz de Dios va a inundar tu vida. Ora al Señor y Él te va a ayudar. Amén. Seguimos con el último punto, el amor.
nos habla en San Mateo 5, 43 al 48, y dice Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿no? Así que a los antiguos se les había dicho y se les había permitido que podían de alguna manera odiar. Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea que podían amar a uno y aborrecer a otro, se les permitía. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, como muchas veces lo hacemos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfecto parece algo que no podemos llegar a esa perfección. Lógicamente, acá somos imperfectos, me refiero en esta tierra, y aunque seamos ciudadanos del reino, somos imperfectos, pero está hablando de integridad, de íntegros. En ese sentido está la palabra perfectos. Vamos camino a la perfección, pero ahora está hablando de ser íntegros, completos en Él. En Él podemos, en Él se puede. Y por eso está diciendo esta categoría de amor, ¿no? Que Cristo va más allá. Por eso dice amar a los enemigos. Como les contaba recién acerca de este testimonio, yo no podía, veía a mis enemigos los ladrones, yo no podía amar. Pero cuando vino ese bálsamo, esa palabra, yo me olvidé. Y si uno se olvida de algo, realmente no lo tiene presente, no puede odiar. Bendecir a quienes nos maldicen. Cuando hay una persona que te maldice, realmente, o que es tu enemigo, no es esa persona, porque no tenés lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay demonios, hay fuerzas espirituales, hay una opresión que se ejerce por el príncipe que actúa en las tinieblas y en este mundo, está continuamente haciendo y usando a personas que realmente no tienen a Cristo para que te hostiguen, para que estén haciéndote mal, para que te estén cruzando en el camino, cercándote, de tal manera que te sean un obstáculo. Pero, si nosotros oramos al Señor y reprendemos al diablo que tiene atada a esa persona, sin duda vas a ver los cambios. Si vas a bendecir a esa persona, vas a ver que la maldición se va a cambiar en bendición, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que realmente cambiar y hacer el bien, dice, a quienes nos aborrecen. ¿Es posible? Sí, porque cuando vienen, olvídate, hace de cuenta que vos sabés que ellos te aborrecen o no te quieren, te tienen en menos. Pero cuando vos hagas el bien, hacelo como para el Señor, entonces vas a ver que ese bien va a volver a tu vida, vas a ver que vas a ser recompensado. Así que realmente no es imposible lo que el Señor dice, lógicamente, con la ayuda de su Espíritu. Orar por los que nos ultrajan y persiguen. Es decir, aquellos que te han hecho daño, que están atrás tuyo, que parece que te están hostigando todo el tiempo, ora por ellos, ora. Ora que el Señor les haga ver, que el Señor les muestre, orar para que se salgan del camino. Así que esto nos enseña el Señor. No es amor el que espera ser retribuido, sino tiene que ser desinteresado. Solo se logra, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando las leyes del reino. Nadie puede ejercitar, cumplir estas leyes si no tiene al Señor en su corazón, si no tiene la ayuda del Espíritu Santo, sin duda. Así que de esta manera se logra esa perfección, esa integridad, esa justicia de Dios.
por eso podemos ser hijos de nuestro Padre. Y yo sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, sí, pero yo no puedo, sí, pero si usted supiera lo que a mí me hicieron, si yo puedo comprenderte, también uno ha vivido cosas, pero no es una competencia de que quién sufrió más o menos, sino que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestro corazón y entonces vas a ver que primeramente la paz de Dios va a inundar tu vida y en segundo lugar vas a poder inundar a otros, cambiar tu opinión, lo que te sentías o tenías con respecto a otros. Vas a ver que va a volver, va a fluir, va a salpicar esa bendición a otros, aún a tus enemigos. Ahora, los que tienen carpetas lo saben, pero si no, yo te pregunto, ¿por qué piensas que la gente está tan descreída de nuestra palabra? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso que no te cree? ¿Has escuchado alguna vez que alguno dice, tengo que hacer tal cosa? O una reja, o tengo que hacer algo de madera, o tengo que hacer algo en mi cocina, o un trabajo de gas, o lo que fuese. Y vos como cristiano decís, bueno, tengo tantas personas en la iglesia, pero muchas veces hemos escuchado decir, no, mira, si es cristiano prefiero que no quiero hacer negocios con cristianos, ni comprar ni vender con cristianos, porque siempre salen mal, me fallan, no tienen palabra, realmente son terribles, es mejor perderlos que encontrarlos. ¿Por qué crees que en vez de decir cuando te dicen sí, vos calculale que no van a venir ni a horario, ni te van a cumplir, si no te van a cumplir con el trabajo, tampoco con el pago? ¿Por qué? ¿Por qué está así la vida de la iglesia? No debería ser así, al contrario. Todos deberían querer un cristiano para que les haga un servicio. ¿Por qué? Porque saben que la justicia de Dios opera en ellos y que siempre lo que te dicen lo van a cumplir. Pero sin embargo no es así. Es porque tal vez estas leyes del reino no se están cumpliendo como debiéramos. No es porque también tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos queridos, amigos que me estás escuchando, debemos poner en práctica esta palabra del Señor, que es básica, es el ABC del Evangelio, pero sin embargo lo dejamos de lado. La venganza, ¿en qué sentido ayuda al que fue dañado según la ley? Es para dejar su ego, dejar su satisfacción, su ira allí compensada, ¿verdad? Su enojo, y por eso queda cubierto. Pero ¿realmente te parece? ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente no podemos nosotros tomar la venganza en nuestras manos? Porque sería ser muy injusto y sería entrar a otro tema que luego lo vamos a hablar, que tiene que ver con la ira, que tiene que ver con el odio, el rencor. Pero quisiera dejarlo aquí nomás y que oremos al Señor. Son temas muy importantes, pero que cada persona sin duda que ha sufrido, que ha tenido, ha sido víctima de alguien, de algo que ha sucedido, lo está sufriendo tal vez en su hogar, está viviendo esta situación, ya sea porque le han hecho un daño, venganza, o tal vez porque lo han ultrajado, porque te han odiado de alguna manera, han hecho mal a tu vida, a tu familia, y estás llevando eso dentro tuyo. Quiero decirte, querido, que solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a olvidar, a sanar toda esa herida que tiene tu alma. Realmente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Por eso vamos a orar. Mis palabras solamente pueden llenar algo, pero tal vez tu situación necesita ser escuchada, esa situación que estás viviendo, y también necesita que alguien ore por vos, que te ayude a encaminarte para volver al camino si estás necesitando. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por estas leyes, Señor, porque entendemos, Dios mío, que tú quieres ayudarnos a vivir bajo el orden
el régimen de justicia del reino de Dios. Si en el mundo encontramos injusticia, dolor, violencia contra otros, solamente en el reino de Dios encontraremos la paz, la bendición, el perdón, el amor. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos has enseñado. Oímos lo que fue dicho, oímos en el pasado en cuanto a la ley, oímos en cuanto a lo que pasa en el mundo, pero tú dices otra cosa, Señor, tú vas más allá, porque tu ley, Señor, es la ley del amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo a cada uno de nuestros oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.